A veces creo escuchar su voz entre los pasillos, susurros suaves que pronuncian mi nombre, pero lo más aterrador no es eso. Lo más aterrador es que su voz no ha cambiado. Sigue sonando igual que el día en que murió. Suscríbete, comenta y deja tu like si quieres escuchar la verdad completa. Anoche volví a escucharla con la misma dulzura quebrada de siempre, llamándome desde el pasillo oscuro como lo hacía cuando era niña. Pero mamá murió hace 11 años. Me encontraba sola en casa, preparando una taza de té, cuando un leve susurro, casi imperceptible, me paralizó. No fue un sonido cualquiera, era su voz. Su tono exacto, tan real que por un segundo olvidé la tumba donde la enterramos. El aire se volvió espeso, como si la casa entera contuviera la respiración. Caminé lentamente hacia el pasillo, con la luz tenue del microondas proyectando sombras que parecían arrastrarse por las paredes. Mi piel se erizó, no por el frío, sino por esa sensación indescriptible de que algo me observaba desde el fondo. La puerta del armario del pasillo, que siempre dejo cerrada, estaba entreabierta y olía a su perfume, ese aroma a lavanda marchita que jamás volví a usar desde su funeral. Recordé los sueños extraños de los últimos días, donde un espejo roto me devolvía un reflejo que no era mío, con ojos vacíos, llorando en silencio. Cada noche, los sueños eran más vívidos, más reales, como si mi subconsciente estuviera cavando en una parte de mi memoria que había olvidado por seguridad. La casa parecía viva. Los marcos de fotos temblaban ligeramente en las paredes, como si respiraran, y las sombras se deslizaban un segundo más lento de lo que deberían. A veces, juraría que veo su silueta reflejada en los vidrios, parada detrás de mí, justo antes de parpadear. Empecé a evitar los espejos, incluso mi reflejo en las ventanas. Me siento observada, no desde fuera, sino desde dentro de mi mente, como si algo hubiese cruzado conmigo desde el otro lado de los sueños. No sé cuánto más podré aguantar sin perder la cordura, porque anoche, cuando finalmente reuní el valor para cerrar el armario del pasillo, escuché su voz detrás de mí, no llamándome, sino repitiendo exactamente lo que yo estaba pensando. Intenté convencerme de que todo era producto del insomnio, de la soledad o de los recuerdos que el tiempo no logra enterrar del todo. Pero había algo más profundo, algo enraizado en esta casa embrujada, por lo que fuimos y por lo que perdimos. Esa noche decidí no dormir. Coloqué sillas contra las puertas. Cubrí los espejos con sábanas, encendí todas las luces, como si eso pudiera protegerme de la sombra que se había instalado dentro de mí. Pero el miedo no respeta la lógica. A las 3:33 de la madrugada, el reloj del comedor sonó con un chasquido seco, y al mirar su esfera, las agujas estaban girando en dirección contraria. Sentí una oleada de calor subir por mi columna como si algo se hubiera soltado dentro de las paredes. Me arrastré hasta el cuarto de mamá, cerrado desde que murió. Y al apoyar la mano sobre la perilla, escuché una respiración débil del otro lado. No abrí, no pude. En cambio, me giré y vi algo imposible. La foto familiar sobre la cómoda tenía solo 2 figuras, yo y mamá. Papá había desaparecido del retrato. Quise recordar su rostro, su voz, sus gestos, pero mi mente estaba en blanco, como si nunca hubiese existido. Esa fue la primera grieta en mi memoria. Corrí al desván, donde guardamos las cajas viejas, las cintas, los álbumes. Ninguna imagen mostraba a mi padre, solo mamá y yo, incluso en momentos que claramente recordaba en familia. Y entonces lo entendí, no estaba perdiendo la cabeza. Estaban borrando algo o alguien. Me senté frente al espejo cubierto con una manta. Temblando y sin pensarlo 2 veces lo descubrí. Mi reflejo tardó un segundo más en moverse. Me miró con lástima y con miedo. Al parpadear, vi su silueta detrás de mí, reflejada, pero cuando giré, no había nadie. La voz volvió, pero esta vez no era un susurro. Era un llanto de madre, pero ya no era el de ella, era mío. Porque en ese instante, recordé algo que mi mente había bloqueado por completo. Mamá no murió sola. La encontré yo colgada, con una nota en la mano. Una nota que decía, no estás sola, hijita. Nunca lo estuviste, y desde entonces nunca he vuelto a estar sola, aunque desearía estarlo. No dormí esa noche ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo de mí misma, llorando desde el otro lado del espejo, golpeando el cristal como si estuviera atrapada allí, como si la verdadera yo ya no fuera la que respiraba en esta realidad. El ambiente en la casa se volvió más espeso, más hostil. Los pasillos se alargaban cuando caminaba por ellos, como si la arquitectura misma quisiera confundir mi memoria. A veces, la cocina parecía del lado contrario, el reloj cambiaba de hora sin motivo, y la temperatura descendía tanto que podía ver mi aliento frente a mí. Incluso al mediodía. Empecé a oír el eco de pasos en las escaleras cuando nadie subía, y los susurros ya no venían del desván, sino directamente de mis pensamientos. Me hablaban con mi voz. Decían cosas que jamás recordaba haber dicho. Una noche, abrí el armario de mamá y lo encontré lleno de su ropa,
perfectamente ordenada, perfumada como si nunca se hubiera ido, aunque yo misma la había empacado y donado años atrás. Su bata colgaba al frente, impecable, y cuando la toqué, el tejido estaba tibio, como si alguien la hubiera usado hacía segundos. Me miré al espejo otra vez, y esta vez no vi un reflejo, vi un pasillo, largo, oscuro, repleto de puertas cerradas. Y al fondo, mamá, de espaldas, inmóvil. No respiraba, no se movía, pero yo sabía que me estaba esperando. Parpadeé y todo desapareció, pero desde entonces. El reflejo del espejo ya no responde igual. A veces, me sonríe cuando yo no lo hago. A veces, pestañea cuando mis ojos están fijos. Comencé a preguntarme si acaso la mujer que veo es realmente yo, o si la verdadera quedó atrapada en ese mundo del otro lado cuando cubrí el espejo por primera vez. ¿Y si mamá nunca se fue? ¿Y si la que murió no fue ella? Ayer en la madrugada escuché que alguien me llamó otra vez. No fue un susurro, fue mi nombre, claro, directo. Con la misma entonación que mamá usaba cuando estaba enojada. Provenía del piso de abajo. Bajé temblando, con el teléfono grabando en mano. Aunque la pantalla parpadeaba como si la batería se agotara. La casa estaba sumida en una oscuridad antinatural, como si las paredes absorbieran la poca luz que mi linterna proyectaba. Cada paso crujía más de lo normal, como si los tablones protestaran por estar pisados en presencia de algo sagrado o maldito. Me detuve frente al armario del pasillo, el mismo donde escondíamos los adornos navideños, y supe, sin razón lógica, que la voz venía de ahí. Lo abrí. Adentro, un vacío imposible, profundo como un túnel. Al fondo, una luz temblorosa, y el sonido de mamá llorando. Su llanto era agudo, entrecortado, como el de una criatura que no sabe si está viva o muerta. No podía ver su rostro, pero sentía su presencia tan real como mi propio miedo. Alguien o algo me rozó la espalda. Me giré en seco, pero no había nadie. Cuando volví a mirar al armario, el interior ya no estaba allí. Solo las mantas y cajas viejas. Pero en mis manos ahora sostenía una carta que no recordaba haber escrito. Era de mi puño y letra, fechada hace 5 años. Mamá, perdóname por lo que hice. Te escucho en cada rincón desde entonces. Ojalá nunca hubiera respondido esa noche. No recuerdo haber escrito eso. No recuerdo haber hecho nada malo. Pero desde que la leí, cada espejo de la casa refleja una versión diferente de mí. Una que sonríe cuando lloro, que camina cuando yo estoy quieta y que, anoche, me miró con odio. Hoy, amanecí con la marca de una mano en el cuello. No tengo explicación, solo miedo. Y lo peor es que creo que esta noche la voz me va a pedir que la deje entrar. Y lo haré, porque ya no sé cuál de las dos soy yo.